Presento a nuestros invitados, noche de encuestas en No Mentirás. En La Paz está con nosotros Hugo Moldis. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena, un gusto estar acá. Y tenemos en nuestro estudio a don Oscar Ortiz. ¿Cómo está, Oscar? Bienvenido. Buenas noches, Jimena, y también un saludo al señor Moldis y al público boliviano que nos está viendo. Muy bien, vamos por favor la ficha técnica de la encuesta. Empresa encuestadora, Captura Consulting. Empresa contratante, Poder y Placer. El Universo, hombres y mujeres mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral residentes en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Seguimos con la ficha técnica, tipo de muestreo probabilístico proporcional al tamaño de la población con selección aleatoria de puntos muestrales y selección sistemática de hogares. 900 personas, ese es el tamaño de la muestra, con un 95% de confiabilidad y un margen de error del 3.3%. La composición de la muestra, 49% mujeres, 51% hombres. En el 43% el nivel socioeconómico medio, 57% nivel socioeconómico bajo. La composición de la muestra, 30% personas entre 18 y 25 años, 41% entre 26 y 40 años, 29% con más de 40 años. La recolección de datos fueron como entrevistas cara a cara utilizando un cuestionario estructurado cuya duración promediaba los 20 minutos. ¿Cuándo se hizo la toma de la muestra? Del viernes 27 al lunes 30 de mayo. El equipo de trabajos, 30 encuestadores, 6 supervisores, 3 coordinadores regionales, 2 editores, 5 tabuladores, un gerente de operaciones y un analista. La empresa encuestadora, Captura Consulting, y la empresa contratante, Poder y Placer. Y ahora sí, los datos, la encuesta. Se preguntó, ya escucharon ustedes, en el eje central de Bolivia y los resultados son estos. La pregunta es, si hubiera un nuevo referéndum para permitir que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera puedan postularse a la reelección, ¿usted votaría para que sí puedan volver a postularse o para que no puedan volver a postularse? Esa es la pregunta que se planteó en Poder y Placer y Captura Consulting. La respuesta: gana el no con el 58.1%. El sí con el 36.8%. Y no sabe, nos responde el 5%. Esto es Datos Bolivia, eje central. En Santa Cruz, 62.3% votaría por el no y por el sí, 34%. No sabe, nos responde 33.7%. Vamos a comentar, por favor, el primer resultado, el nacional. Le preguntamos a don Hugo Moldis un criterio, por favor, porque cree que se da el resultado que hemos puesto en la pantalla. Para el sí, 38.6%, para el no, 58.1%. Estamos a pocos meses de haber culminado el referéndum del 21 de febrero. Por lo tanto, la inercia del resultado de ese 21 todavía está instalado en sectores de opinión pública, aunque yo diría de una manera bastante heterogénea, dada la reacción que ha habido en movimientos sociales al conocerse, al desmoronarse más bien toda la estrategia de la mentira y la manipulación que sirvió de base de campaña para la oposición. Consultarle en este momento a la gente en medio, además de eso, de una desinformación, y digo desinformación porque la posición oficial es muy clara. El 2018 el movimiento al socialismo, los movimientos sociales y el gobierno tomarán una decisión de cómo encarar su participación hacia las elecciones del 2019, así que no, la verdad que no me sorprende ni me preocupa los resultados que estamos viendo.
Es inoportuno hablar del tema en este momento, es decir, cuando el gobierno habla de otros referéndums, ¿se equivoca? Cuando el gobierno ha hablado de un... A ver, el gobierno como tal ha fijado una posición muy clara, Jimena, el 2018. Ahora bien, lo que sí ha dicho el gobierno es que desde el punto de vista constitucional no existe ningún artículo en toda la Constitución en la que se prohíba hacer un nuevo referéndum sobre el mismo tema antes del año 2019. Eso es lo que señaló el gobierno. Y políticamente, los movimientos sociales, al ponerse en evidencia la mentira como principio y fin, porque otra cosa no hemos escuchado de la oposición durante la campaña hacia el 21 de febrero, plantearon que había que hacer un nuevo referéndum. Pero eso es una posición de los movimientos sociales. Al gobierno se dice que los movimientos sociales son satélite del gobierno. Ahora hablan ellos por su propia cuenta y también viene la crítica. Entonces hay que dejar las cosas donde están. Hay una indignación de los movimientos sociales por lo que ha pasado a propósito del llamado caso Zapata. Segundo, hay una reafirmación más bien de ese 49%, estoy seguro que de aquí a un mediano plazo se va a reafirmar con absoluta contundencia en alguna nueva intención de voto. Y tercero, hay una posición oficial, o sea, debatir en este momento sobre si se hace o no se hace el referéndum y cuándo se lo hace, la verdad es que demasiado prematuro. Óscar Ortiz, por favor, el resultado está en la pantalla, mírelo y analícelo. 36.8% sí, 58.1% no. Gracias, Jimena, y buenas noches al país nuevamente. Mire, yo creo que el rechazo que hay hoy al MAS, al gobierno y al presidente Morales es aún más profundo y más contundente que el que hubo el 21 de febrero. Porque yo escucho mucho este tema de que los movimientos sociales están pidiendo. Bueno, aclaremos esto. Son los movimientos sociales masistas. ¿Quiénes son los que le piden al presidente que siga, que haga otro referéndum? El propio presidente este fin de semana decía que quiere hacer otro referéndum. Son los mismos masistas, no es todo el conjunto de la ciudadanía. Y para aclararle a todos y al señor Molde y a todos, quien toma las decisiones sobre Bolivia es el pueblo boliviano. Eso fue lo que pasó el 21 de febrero, no son sus bases masistas. Y aquí yo creo que hay 3 o 4 cosas que la gente está rechazando. Primero, la falta de respeto al voto popular. El hecho de que apenas pasa el referéndum, ya se pretende desconocer este resultado y se pretende hacer otro referéndum en algo que ya fue decidido. Segundo, yo creo que hay también un rechazo a un gobierno que prácticamente piensa perder todo este periodo de gobierno, porque nos dicen el 2018 vamos a hacer el referéndum o vamos a decidir si lo hacemos. Pero todo el pueblo es testigo. Desde el 21 de febrero hasta hoy no ha habido un solo día que nos hablen de otro referéndum, incluido el presidente Evo Morales. Entonces, en vez de dedicarse a atender las necesidades del pueblo boliviano, en vez de dedicarse a atender las responsabilidades del gobierno, solo están pensando en cómo seguir en el poder. Otro rechazo creo que es fundamental también es los abusos que se han cometido en las últimas semanas en una actitud de revanchismo, de venganza, de represión contra aquellos que han osado criticar o denunciar hechos de corrupción. Y por último, hay preocupaciones también, porque así como el gobierno no se preocupa por los problemas de la gente, en la gente hay preocupación. Por ejemplo, no se están creando nuevas fuentes de empleo, no solo no se están creando, en todos los sectores se nota cada vez menores ventas. Esto significa menores ingresos, ya sea desde una pequeña tienda en el sector informal o hasta las grandes empresas. Todo esto al final se está traduciendo que incluso en algunos sectores no solo no es que se crean nuevas fuentes de empleo, sino que además ya se está generando desempleo. Esos son los problemas que vienen a estar preocupándonos en vez de que el MAS no tenga a todo el país siguiendo discutiendo este tema de cómo ellos quieren acomodar el lugar, seguir en el poder, buscando y forzando otro referéndum, desconociendo el resultado del 21 de febrero. Resultados por ciudades, eje central de Bolivia. Comencemos, por favor. Santa Cruz, miren, ahí está, por el no 62.3%, votaría por el sí 34%, no sabe 3.7%.
La Paz, ciudad de La Paz es esto. 53.5% por el no, 40.5% por el sí, no sabe el 6%. Ciudad del Alto, por el no, 52.2%, por el sí, 42.3%, no sabe el 5.5%. Cochabamba, votaría por el no, el 62%, y por el sí el 31.5%. No sabe, no responde 6.5%. Y aquí está el cuadro que muestra las 4 ciudades en las cuales se mide, solamente tomando en cuenta el sí y el no, sin tomar en cuenta el no sabe, no responde. En Santa Cruz, 34-62, 34 el sí, 62 el no. En La Paz, 40-53, 40 sí, 53 no. En el Alto, 42-52, 42 por el sí, 52 por el no. Y en Cochabamba, donde el no es más fuerte y donde el sí es más débil, 31.5 por el sí, 62% para el no. Nos quedamos con este cuadro en la pantalla y los preguntamos a Hugo Moldis un comentario, por favor. A ver, yo primero quisiera decirle a Oscar que los militantes de su partido, o los militantes de la oposición, son parte del pueblo, como lo mismo es parte del pueblo quienes simpatizan con la causa que lleva adelante el presidente Evo. Así que lo otro es manipulación, no son los bolivianos por un lado y los extraterrestres por otro. Eso es una manera bastante peyorativa, bastante antigua, por supuesto, en la oposición, de referirse a un sector hasta ahora mayoritario en las elecciones nacionales, no estoy hablando del referéndum, un sector mayoritario de bolivianas y bolivianas que apuestan, que creen y que confían en el proceso y en su líder. Segundo, cuando se habla de abuso, me imagino que se está refiriendo a las consecuencias de haber mantenido, de haber sostenido una mentira que ha continuado en las últimas horas, cuando el señor Doria Medina va a contratar los servicios del señor Eduardo León. En realidad va a ampliar los servicios de un abogado que desde hace muchos meses es un empleado del señor Samuel Doria Medina. Es bueno que la gente lo sepa. Tercero, cuando uno plantea una acción, toda acción genera una consecuencia, buena o mala. Y la línea de defensa que llevó adelante el señor León fue una línea politizada que hoy, ¿no es cierto?, está teniendo una consecuencia, y esa consecuencia es que toda profesión, absolutamente toda, está regida también por códigos de ética. Quien trasciende la ética, quien vulnera la ética solo con propósitos políticos, tiene, ¿no es cierto?, genera consecuencias como las que estamos viendo. Y tercero, este hecho de falta de respeto al resultado del 21 de febrero. Eso está en la cabeza de la oposición. El gobierno ha admitido esa victoria pírrica, porque fue eso. Ha admitido que ha habido un sector de los bolivianos que le han dicho no, pero al mismo tiempo existe, porque eso es lo que debe leer el señor Óscar Ortiz, que claro, está claro que no lo lee porque jamás confió en la Constitución, esa Constitución aprobada en el 2009, donde a la democracia representativa se le incorpora otras democracias, y entre esas otras democracias, la democracia directa que habla a través del referéndum, no tiene precisamente límites. Eso hace que, a diferencia de la vieja Constitución, donde se reformaban las cosas en el Congreso, hoy no exista ningún impedimento, pero absolutamente ninguno, para tocar el mismo tema dentro de un periodo constitucional. Y finalmente, quienes han sido partidarios del neoliberal, del desastre que dejaron este país el año 2005, no tienen la moral, no tienen ninguna moral, ni política, ni en todo sentido, de objetar un gobierno que lo único que ha hecho en los últimos 10 años es priorizar la gestión. La Bolivia de hoy, si somos honestos, aún discrepemos
con el gobierno, la oposición debería reconocer que Bolivia ha cambiado y ha cambiado sustancialmente frente al desastre que nos dejaron durante 20 años de neoliberalismo. Don Óscar Ortiz, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, miren, mientras el MAS siga con discursos como el del señor Moldi, claro, se van a seguir hundiendo cada vez más porque están totalmente divorciados de la gente, de la ciudadanía, del pueblo. El 21 de febrero no fue un sector de la población, fue la mayoría de la población que en el marco de las reglas de la democracia, la Constitución y de las mismas reglas que el gobierno puso, porque ellos tienen la mayoría con la cual se aprobó la ley de convocatoria al referéndum, les dijo no. Y cuando les dijo no es para que no se puedan reelegir de forma continua otro periodo. ¿Quiénes? El presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera. Eso decía la pregunta, era clara, incluso hay un segundo párrafo donde decía que si ganaba el sí, podían postularse al periodo por el 2020 al 2024 y si no ganaban, no podían postularse. La propaganda del Tribunal Supremo Electoral era aún mucho más clara. Entonces, eso es no respetar el voto del pueblo, eso es querer burlarse a la gente. Pero además de ello, Jimena, es faltarle respeto a la población, decir, lo engañaron. Bueno, eso que lo decía la población, esta respuesta que usted está recogiendo en esta encuesta muestra que la población más bien no se deja engañar por las mentiras del gobierno, que quiere llevar toda la discusión a que si el presidente tuvo o no tuvo un hijo con la señora Zapata. Ese es el tema privado. Lo que la población siempre ha reclamado es de dónde, desde el tema privado, que era una relación amorosa entre el señor presidente y la señora Zapata, se salta a un posible hecho de uso indebido de influencia porque la señora Zapata, y no lo han negado, y eso el pueblo lo sabe muy bien, llega a ocupar un cargo importantísimo en una empresa que está entre las que más contratos se ha adjudicado con el Estado, casi 600 millones de dólares. Ese hecho sigue siendo real. Y todo el manejo, el mal manejo que ha hecho el gobierno, no queriendo nunca reconocer, ni aclarar, ni explicar realmente el fondo de este caso, que no es la discusión del menor, es si hubo o no el uso indebido de influencia, si hubo o no corrupción en el favorecimiento a Cancé con estos contratos. Ese es el fondo. La gente lo tiene claro, pero además va viendo cada vez mayores evidencias de que lamentablemente este gobierno ya está contaminado de forma muy seria, muy grave por la corrupción. Y como dicen, el pez por su boca muere, pues yo no mencioné al señor León y él dice, bueno, el señor León, si se refiere a abuso seguramente hablamos del señor León. Más allá de la controversia del caso, en la opinión pública hay un rechazo generalizado a que a una persona se la pueda perseguir y encarcelar como lo han hecho con el señor León. No solo la opinión pública boliviana, las Naciones Unidas han expresado su preocupación porque se está violando el debido proceso, no se están respetando los derechos ciudadanos. ¿Por qué? Porque no se puede a una persona anularle la libreta militar de una forma así discrecional, sin que haya un proceso, sin que la persona pueda presentar su descargo. Y sobre todo no se puede anularle su título profesional, si ha estudiado, si se ha graduado, incluso con una ley que ya había sido declarada inconstitucional. Yo he escuchado a muchos universitarios, incluso a madres de familia, o mensajes que se han hecho virales en las redes que dicen, bueno, ¿para qué vamos a estudiar en este país si cualquier rato le quitan uno el título y todavía le declaran ilegal todo lo que hubiera hecho en el ejercicio de esa profesión? Aplicando normas retroactivamente. Eso es algo que ya en el derecho universal se ha desterrado hace siglos. No se puede jugar lo hecho en el pasado con normas que no estaban vigentes en ese momento. Toda esta situación de abuso, el señor Moldi mismo, cuando uno lo escucha, de evidencia de que lo único que les preocupa es cómo seguir en el poder, cómo seguir prorrogándose a como dé lugar, cómo hacer otro referéndum desconociendo el voto popular, es lo que está causando este rechazo. ¿Cómo no priorizan de una vez por toda la gestión? Solo para terminar, Jimena, si me permite, el señor Mujica, que lo trajo al mismo gobierno, el expresidente del Uruguay, para mí, creo que a disgustos de ellos les dijo algo. De una vez hay que dedicarse a trabajar por resolver los problemas de la gente y dejen de hablar de reelección. Sin embargo, ¿quiénes son los que hablan de reelección? ¿Es la oposición? ¿Es el pueblo? ¿Es la ciudadanía? No, son la gente del MAS. Es el propio presidente Evo Morales. Este domingo seguía hablando de eso. Por eso es que la gente está sintiendo ese rechazo cada vez mayor y cada vez más contundente. Y esas cifras solo van a ir ampliándose en beneficio de un no con relación a un posible nuevo referéndum. Le pregunto, por favor, a don Hugo Moldis. Vamos a poner los datos por ciudades.
Si le llama la atención lo que pasa en alguna de las ciudades o cree que todo es parte del mismo fenómeno. No, no me llama la atención lo que pasa en ninguna ciudad. Lo que me llama la atención es que Óscar Ortiz siga con la cadena de mentiras que tuvo él y la oposición durante toda la campaña. Mujica no dijo lo que acaba de señalar él. ¿Dónde ha leído eso? Me imagino que en página 7 o en Arbol. En el periódico El Deber ¿No? lo leí, se lo puedo presentar. No, tampoco me sorprende. Bueno. Tampoco me sorprende por lo que él dijo. Es que cuando le hicieron esa pregunta, es que los bolivianos deben decidir eso. Esa fue la respuesta de Mujica. Y por lo demás, no se ha anulado el título. Cuando uno adquiere cualquier cosa, Óscar, ¿no? Cualquier bien tangible, intangible, algún título, cumple una formalidad. Y cuando no se ha llenado esa formalidad, está viciada, ¿sí? Y lo que se ha hecho es poner en cuestión, por lo tanto, el título en provisión nacional. Pero no se le ha anulado el título. Hay que dejar de engañarle a la gente, así no se hace. Así, lo han metido preso por eso. Escucha, Óscar, escucha que yo te escuché a ti. ¿Cómo que no sabes? Lo han metido preso por eso, por favor. Sí, porque hubo pues falsedad material e ideológica. Ahora bien, eso no implica que se hayan desconocido los 4 o los 5 años que el señor León dice haber estudiado, ¿sí? Ahora tendrá pues que regularizar su situación para obtener el título en provisión nacional. No engañemos a los jóvenes y a las jóvenes, no engañemos de esa manera. Aquí nos está diciendo de que se está anulando por una resolución, por cualquier norma jurídica, los estudios del señor León. Eso es confundir a la gente, eso es lo único que han hecho ustedes durante toda la campaña. Así que miren, para mí la cosa es muy clara, es decir, los resultados de esta encuesta reflejan la inercia del resultado del 21 de febrero. El gobierno tiene el gran desafío de seguir haciendo gestión como lo ha hecho desde enero del 2006, con los resultados que todos conocemos, para salir incluso de estas amenazas de la crisis económica internacional a la cual no ha hecho referencia Óscar Ortiz. Bolivia ha sabido salir, ha sabido enfrentar la crisis, ese es el mayor desafío para el gobierno. Y segundo, devolver al trabajo político, de politizar nuevamente la sociedad ante la mentira con la verdad histórica. Yo estoy absolutamente convencido que la verdad histórica sabrá imponerse en la conciencia, en la mentalidad de la gente durante los próximos años. Jimena, si me permite, mire, porque yo sé que ellos andan... Un segundo, permítame antes. Hugo, en lo personal, ¿usted es partidario de que se haga un nuevo referéndum? Hay que esperar el 2018. Hay que ver cuál es la situación política del 2018. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Muchas cosas. ¿No se debiera hablar ahora de nuevos referéndum? Es decir, ¿no debiera hablar el presidente, los movimientos sociales? Mire, yo creo que los movimientos sociales, entiendo yo, tienen una dinámica propia. Y aunque despectivamente Óscar Ortiz no se le meta a la cabeza eso, porque jamás ha tenido relación con los movimientos sociales, yo sí le tengo un gran respeto a los movimientos sociales, ¿sí? Yo entiendo la reacción, las declaraciones que están haciendo, y por lo demás, lo que hay que, si se abre el debate, que se abre en términos jurídicos, sobre si hay un impedimento o no para hacer un nuevo referéndum. Pero políticamente... Permítame, por favor, Hugo, un segundo, es que yo quiero que a la gente le quede clara su posición. Usted dice, si le pregunto si hay que hacer un nuevo referéndum, usted dice esperemos el 2018, ¿correcto? El 2018 hay que definir... Mi segunda pregunta es esta. ¿Es bueno o es malo, en su criterio, que el presidente, algunos líderes políticos, que algunos movimientos sociales hablan de ese referéndum en esta época, cuando usted dice que todavía se siente la inercia del anterior referéndum? ¿Es oportuno o no? El presidente ha hablado de un segundo tiempo. ¿Sí? Si uno ve en detalle la declaración de los movimientos sociales con la del presidente, va a encontrar una gran diferencia. El presidente ha hablado de un segundo tiempo, y ese segundo tiempo puede significar muchas cosas. Y lo que el presidente ha hecho es reivindicar el carácter constitucional si hubiera un nuevo referéndum. Ahora, la decisión política también ha sido anunciada.
esperemos el 2018. Bien, ahora le pregunto, Oscar, si los resultados que estamos viendo favorecen a lo que la oposición quisiera, ¿por qué la oposición no quiere un referéndum? Jimena, solo si me permite así aclarar sobre lo que decía el señor Moldis. Mire, aquí tengo, así como él les califica a algunos medios, porque ya vimos que el ministro Quintana los categoriza como el cartel de la mentira, en fin, una noticia del periódico La Razón, que es parte de esos medios paraestatales que ha denunciado Raúl Peñaranda, que al final Hugo y otra gente influyen mucho hasta en sus titulares, creo. Aquí dice La Razón del 1 de junio. Los Ministerios de Educación y Justicia anularon el título académico de abogado y la matrícula de registro. Lo anularon. Respectivamente, el abogado Eduardo León, como consecuencia de un proceso legal iniciado en su contra por irregularidades en la obtención de su libreta de servicio militar. Paralelamente, la Fiscalía emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. Por eso lo detuvieron, porque había una jueza que había dicho que tenía que irse a su casa. Y lo tuvieron 13 días postergando una audiencia tras otra audiencia tras otra audiencia. Cuando tenía que irse a su casa le dijeron que no había un policía que lo acompañe y en ese entretanto sucedió esto que le anularon. Algo que es absolutamente... Una pregunta, bien, permítame, por favor. Una pregunta, Oscar. ¿Quién anula? Ministerio de Educación, ¿verdad? Les pido algo, usted por es favor. Legislador, me daría una vergüenza que no sepa esto. Le pido algo, por favor. Don Hugo Moldis, un segundo, por favor. Del ministro de Educación. A los dos les voy a pedir lo mismo, por favor. Otro día los voy a invitar para hablar del abogado León. Hoy el tema es referéndum, nuevo referéndum. Ya respondió Hugo Moldis. Le pregunto a la oposición, ¿no quiere si los resultados, como ha visto en este momento, usted dice que están bien para lo que usted quiere? Pero es que, Jimena, ¿respetamos o no respetamos la Constitución? A ver, imagínese, yo le haría una pregunta a usted. Digamos que hoy el presidente salga mal en las encuestas. ¿Acaso vamos a pedir mañana que haya otra elección porque ahora sí le ganaríamos? No, pues hay que esperar los 5 años que se cumplan. Pero tomo la palabra de Carlos Mesa ahora. Carlos Mesa vino a este estudio y dijo que constitucionalmente se pueden hacer 2 referéndums más. Uno que ya fue hecho, que lo pidió la Asamblea Legislativa, otro que puede pedir el pueblo y el tercero que puede pedir el propio gobierno. Carlos Mesa, no Jimena Antelo, él dijo en este programa que constitucionalmente se pueden hacer 2 más, Oscar. Entonces, pero sobre otros temas, Jimena, porque cuando usted le pregunta al pueblo, no es por chiste. Usted puede hacer otro referéndum, si quiere, mañana puede preguntar si quiere cambiar un artículo sobre educación, sobre lo que quiera. Este referéndum era específico. Permítame. Perdón, Jimena, solo para recordar, este referéndum era específico para ver si el presidente y el vicepresidente podían postular a un nuevo mandato. Y le hago recuerdo de varias cosas. ¿Qué decían? Queremos que la población nos diga si nos quieren o no nos quieren, decía el presidente Evo Morales. Le dijeron que no lo querían, le dijeron no. El vicepresidente, ¿qué decía? Queremos saber si quieren que nuestros nombres, nuestras caras estén en la próxima papeleta. La población le dijo no. ¿Para qué se pueda preguntar a la población, Jimena, si después vamos a decir, no, preguntamos de nuevo? Entonces no vale el referéndum, por favor. El referéndum es el nivel más alto de decisión que hay en una democracia. Permítame, porque es el único por favor, en el que don participamos Oscar todos. Ortiz. Mañana en No Mentirás, en resumen de lo que dijo Carlos Mesa aquí, apenas terminado el primer referéndum, él dijo de que sobre el mismo tema se pueden hacer 2. Y también lo podemos volver a invitar a Carlos Mesa para que diga, ¿lo dije bien o no era como lo dije en ese momento? No sé si él es el dueño, mañana... la verdad, yo no comparto eso. Pero por eso, lo dijo Carlos Mesa. Y nosotros, por un compromiso con la gente que nos ve, se lo vamos a volver a mostrar mañana. Vamos a buscar el archivo de la fecha en que lo dijo, porque ese puede ser un buen debate, ¿no? ¿Es constitucional o no hacer este nuevo referéndum sobre el mismo No tema? es, Jimena. No es, porque sabe que yo he estado en la discusión de la ley. He estado cuando justamente el MAS, Jimena, para asegurarse, porque ellos pensaban que lo iban a ganar, hicieron poner un segundo párrafo en la pregunta, donde la cual justamente aclaraban que este era el segundo mandato de los actuales gobernantes en función de una interpretación constitucional que hubo, y decían que si ganara el sí, podrían postularse para un nuevo periodo. ¿Quiénes? Los únicos que están repitiendo son ellos. No hay otros 2 ciudadanos bolivianos que hubieran estado de presidente estos últimos años. Entonces, claramente se le preguntó específicamente a la gente si querían que en la próxima elección puedan ellos postularse. La gente le dijo no, como decimos nosotros. Bolivia le dijo no. Y claramente una mayoría. Pueden hacer referéndum sobre 1000 otros temas. Sobre este tema ya no se puede hacer porque es desconocer la voluntad popular. Muy bien.
Quiero agradecerle a Hugo Moldis, gracias a Óscar Ortiz por haber estado esta noche en No Mentiras. Gracias a usted. Buenas noches. Voy a la pantalla táctil para cerrar este tema. ¿Qué dice la gente que está viendo el programa en este momento? Desde Cochabamba, entonces el anterior referéndum no sirvió de nada, dicen. Desde Santa Cruz dicen, ya se votó y ese voto hay que respetarlo. Desde Sucre, Evo Morales tiene que dejar surgir nuevos líderes. Desde Tarija, no están valorando el voto del pueblo. Yo creo que siempre hemos recibido lo mejor del presidente. Gracias a él es que ahora Bolivia es vista de mejor manera, dicen desde Sucre. Muy bien.